Vamos chicos, seguimos con fracciones. Esta vez vamos a comparar la fracción con la unidad. Primero vamos a empezar con esta fracción, 2/3. ¿Cómo era? Recordamos, tenemos términos arriba numerador, abajo denominador. ¿Por dónde empezábamos siempre? Por el denominador. Como es 3, lo voy a partir la unidad en 3 partes iguales. ¿Qué indicaba el numerador? El número de partes, que en este caso voy a colorear. Bien. 2/3, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que eso es más pequeño, más grande o igual que la unidad? Pues como podéis comprobar, hemos cogido 2 trozos de los 3 en los que hemos repartido la pizza. Por lo tanto, es más pequeño que la unidad. Además, podemos comprobarlo con el churro, como siempre. Tenemos aquí el churro al lado de la unidad y lo hemos dividido en 3 partes iguales. Hemos dicho que necesitamos 2 partes del numerador, 2/3. Aquí tenemos 2/3. Como podéis comprobar, es más pequeñito que la unidad. Vale, ahora vamos a ver esto de aquí, fracción 1/4. Tenemos una tableta de chocolate. ¿En cuántas partes la vamos a dividir? En lo que me diga el denominador. El denominador me dice que lo divida en 4 partes iguales. Y el numerador me indica el número de partes que necesito coger. He cogido una parte de la tableta de chocolate. Aquí podéis ver en la unidad si es más grande o más pequeña. Decimos que hemos dividido la unidad en 4 partes iguales, como podéis ver aquí. 1, 2, 3 y 4. Y hemos dicho que hemos cogido un trozo. Pues como podemos ver a simple vista, 1/4 es más pequeño que la unidad. Como podemos ver aquí en la fracción, hemos cogido solo un trozo de los 4 en los que se ha dividido la unidad. Por tanto, vemos que cuando el numerador es más pequeño que el denominador, en este caso 2 es más pequeño que 3, y en este caso 1 es más pequeño que 4, la fracción va a ser más pequeña que la unidad. Y esta fracción se llama propia. Esto nos lo tenemos que aprender de memoria. Fracción propia, cuando el numerador es más pequeño que el denominador, y por tanto la fracción es más pequeña que la unidad. Seguimos chicos con estas fracciones, a ver cómo son, si son iguales que la unidad, menores que la unidad o mayores que la unidad. Aquí nos damos cuenta que, ¿qué es lo que nos vamos a fijar primero? En el denominador, como hemos dicho. Venga, hacemos una tableta de chocolate, la vamos a dividir ¿en cuántas partes? Pues en 8, que nos indica el denominador. 1, 2, 3 y 4. Siempre, ¿cómo lo calculamos de la mejor manera más rápida? Miro una fila, miro los cuadritos que hay en una columna y multiplico. Hay 4 cuadraditos en una fila, 2 cuadraditos en una columna, 4 por 2, aquí tenemos 8. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que colorear? El número que nos indica el numerador, que es 8. ¿Qué observamos? Que esta fracción, 8/8, coincide con la unidad. Y lo podemos ver aquí. Esto aquí tenemos 1/8, otro octavo, 1/8. Hemos dividido la unidad, como podéis ver, en discos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Entonces, si yo ahora voy uniendo uno por uno, habéis visto que son exactamente iguales, podemos comprobar que es exactamente igual que la unidad. Además, hemos visto que hemos rellenado la tableta entera. Tenemos aquí 5/5 esta vez. Vamos a guardar esto. 5/5. En este caso tenemos un regaliz y lo vamos a dividir en lo que me diga el denominador, que son 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y el numerador que me indica el número de partes que voy a coger. En este caso, ¿cuántas cojo? 1, 2, 3, 4 y 5, que son las partes que me indica el numerador. Entonces, como puedo comprobar, he dividido el churro en 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales, y si yo las sumo todas ellas, tenemos la unidad. Ya podemos ir adelantando que, por ejemplo, ¿cuánto sería 2/5 más 3/5? Vemos que 2/5 más 3/5 serían 5/5, que es la unidad. Esto lo iremos viendo, pero ya nos va sonando un poco. Por lo tanto, vemos que las fracciones en las que el numerador y el denominador coinciden van a ser exactamente igual que la unidad. Además, ¿qué dijimos antes?
que una fracción representa una división, en la que estamos dividiendo 8 partido de 8, 8 entre 8, ¿cuánto es? Cociente 1. 5 entre 5, ¿cuánto es? 1 también. Por lo tanto, cuando coinciden numerador y denominador, son iguales a la unidad. Seguimos con estas fracciones. Tenemos 3 medios y tenemos 7 cuartos. Y vamos a comprobar a ver si son iguales que la unidad, menores que la unidad o mayores que la unidad. 3 medios, vamos con ella. Pues primero vamos a hacer una empanada en la que la repartimos en ¿cuántas partes? Pues en las que me indique el denominador. Lo voy a partir en 2 partes. ¿Cuántas voy a coger? En las partes que me indica el numerador. 1, 2 y 3. Es decir, que necesito otra empanada para coger esa tercera parte. Como veis, siempre lo tenemos que dividir en el mismo número de partes. Además, esto podemos observar que se puede expresar en forma de número mixto. Tenemos una empanada entera y un medio de otra, media empanada. Entonces, un número mixto se expresa así, 1 un medio. ¿Por qué se llama mixto? Como decíamos el otro día en el cole. Estamos en un cole que es mixto, afortunadamente. Tenemos niños y tenemos niñas. Pues aquí igual, un número mixto. Tenemos por un lado un número natural y por otro lado una fracción. Mix y mix. Bien, aquí como podéis ver, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una unidad por un lado, otra unidad que la hemos partido en 2 partes. Imaginaos que lo hubiésemos partido en 2 partes y hemos dejado una. Entonces tenemos una parte y un medio de otra. Ahora nos vamos a 7 cuartos. 7 cuartos, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que tengo que fijarme? Pues yo voy a partir el regaliz en cuántas partes, en las que me indique el denominador, en 4. ¿Cuántas necesito coger? Las que me indique el numerador. En este caso son 7. 1, 2, 3, 4. Necesito más. Lo voy a seguir repartiendo en cuántas partes, en las que me indicaba el denominador. Llevo 4, por lo tanto necesito 5, 6 y 7. Necesito 3 más. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Que lo hemos dividido en una parte entera, tenemos un regaliz entero, y tenemos otro regaliz aquí, que lo hemos dividido en 4 partes iguales, como podéis ver, y hemos pintado 3 de ellas. Es decir, que tenemos 3 cuartos de otro regaliz. ¿Cómo lo expresamos en número mixto? 1, 3 cuartos. Estas fracciones se llaman impropias, en las que el numerador es más grande que el denominador. Como veis aquí, el 7 es más grande que el 4, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, ¿por qué se llama impropia? Porque son más grandes que la unidad. Como podéis comprobar, no tenemos una empanada, tenemos una empanada y un trozo de otra, una empanada y media. Aquí no tenemos un regaliz, tenemos un regaliz y 3 cuartos de otro. Entonces, en las impropias, recordamos, numerador siempre más grande que el denominador y va a ser siempre la fracción más grande que la unidad.